Jiang Sifu, capítulo 219. 100 años de dolor, 1000 años de sufrimiento, parte 3. Guo Shi no le respondió. Ahora estaba completamente hundido en el terror indiscutible que aún le producía la escena. Esos rostros no habían visto la luz en mucho tiempo, dijo. Así que incluso la luz de la luna de la noche les resultaba dolorosa. Cuando de repente quité la máscara, fue como si estuvieran sorprendidos, y entrecerraron los ojos. Sus voces se detuvieron, pero después de un momento, cuando vieron que era yo, empezaron a gritar mi nombre. Estaba completamente atónito. Dije antes que nunca había visto nada más horrible que millones de personas cayendo de los cielos y quemados vivos en un mar de fuego. Pero la escena ante mis ojos era más espantosa que eso por 1.000.000 de veces. Mi mano que sostenía la máscara temblaba sin parar. Y si no fuera porque toda mi persona ya estaba petrificada y congelada, esa máscara probablemente se habría caído al suelo y habría despertado a Su Alteza. Mientras tanto, esas tres caras parecían estar ansiosas por decirme algo. La apertura y cierre de sus bocas se volvieron aún más erráticos, pero aún así reprimieron sus voces, como si tuvieran miedo de despertar a Su Alteza. Cuando vi su apariencia, estaba disgustado y asustado, pero, aún así, no pude evitar sentir curiosidad por saber qué querían decirme. Así que me incliné, contuve la respiración y me acerqué al rostro de Su Alteza para escuchar. Al acercarme tanto, podía oler el espeso hedor de la sangre y podredumbre que las hierbas medicinales no podían ocultar. Los oí decir, ¡rápido! ¡Huye! ¡Su Alteza se ha vuelto loco! Resulta que, después de que los otros tres se fueron, todavía estaban preocupados, por lo que regresaron en secreto para encontrar a Su Alteza. Sin embargo, inesperadamente, se encontraron con Su Alteza llevando un gran número de personas en dirección al horno. Solo entonces se enteraron de que Su Alteza nunca había abandonado la idea de sacrificarla a los vivos. En un ataque de conmoción y rabia, fueron a detenerlo y comenzaron una pelea con Su Alteza. Sin embargo, inesperadamente, Su Alteza realmente los derribó y los mató, y los arrojó al horno junto con los demás. Los otros ciudadanos, por supuesto, fueron reducidos a polvo y cenizas después de ser arrojados. Pero los tres fueron cultivados, y también fueron asesinados por Su Alteza, por lo que su apego resentido era extremadamente profundo. Así que sus almas realmente tomaron su cuerpo como anfitrión, creciendo sobre su persona, y lo regañaban con rabia todos los días, con la esperanza de evitar que persiguiera sus terribles esfuerzos. Mientras escuchaba, sentí horror y confusión, y no sabía qué hacer en absoluto. Lo más horroroso de la situación fue que no estaba realmente claro. ¿Era Su Alteza el más aterrador? ¿O estas tres cosas en su cara? En ese momento, sentí una mano que descansaba sobre mi cabeza. Me puse rígido y lentamente miré hacia arriba, y vi a Su Alteza. No sabía cuándo se había despertado. Él y las tres caras en su rostro. Un total de 4 pares de ojos me estaban mirando. Las expresiones en esos rostros humanos se volvieron aún más exageradas. Mientras se retorcían, desgarraban los cortes de su rostro y la sangre corría a chorros. Me miró fijamente durante mucho tiempo. Luego suspiró. No te he dicho que no entres aquí. De repente, comprendí todo el comportamiento normal de esos últimos días. Cuando Su Alteza descubrió que en su rostro habían crecido 3 de esas criaturas, no pudo aceptarlo. No podía tolerar esa apariencia inhumana y demoníaca en el espejo, por lo que los aplastó a todos. El sangrando se debía a que quería usar una cuchilla para cortarlos. El olor podrido se debía a que las heridas no sanarían. Y no importa cuántas veces los cortara, siempre volverían a crecer. Guo Shi cubrió la mitad de su rostro. Sus pupilas se encogieron violentamente. Dijo, yo instantáneamente caí de rodillas al lado de su cama. Su Alteza se sentó lentamente en la cama y dijo, no tengas miedo. Se volvieron así porque me traicionaron. Mientras tú no hagas lo mismo, te seguiré tratando como antes. Mientras sea mi sirviente leal, nada cambiará. Pero, ¿cómo no iba a tener miedo? ¿Y cómo no se podía cambiar nada? ¡Todo había cambiado! Su Alteza era muy inteligente. Nunca había tenido que mirar las caras de la gente. Pero después del destierro, había aprendido a observar las expresiones. Había adivinado lo que estaba pensando y me preguntó lentamente, ¿te vas tú también entonces? Para ser honesto, no lo sabía. Si tan solo hubiera arrojado al horno a los demonios de los que hablaba, tal vez podría haber fingido que no había pasado nada, y diría que se lo podía entender. Pero él personalmente mató y arrojó a nuestros mejores amigos al horno también. Solo los teníamos los unos a los otros. Esto realmente fue una locura. Yo no fui capaz de aceptarlo. Su Alteza se dijo a sí mismo, está bien, lo esperaba. Nadie se quedaría después de que me haya vuelto así. Puedo seguir por mi cuenta. Ahora lo entiendo. Siempre he estado solo. ¡No necesito a nadie! Su expresión de repente se volvió salvaje y me miró sin pestañear mientras me estrangulaba con una mano, repitiendo sin parar. Puedo estar por mi cuenta solo. No necesito a nadie. No necesito a nadie. La fuerza de Su Alteza es poderosa.
Si realmente quisiera matarme, mi cuello debería haberse roto instantáneamente sin hacer ningún sonido. Pero no morí de inmediato. Y cuando comenzó a actuar, mis 3 amigos comenzaron a gritar en su rostro, como si le hubieran hecho algo. Comenzó a gritar por un dolor de cabeza agonizante. Y yo también estaba gritando. Los 5 gritábamos todos salvajemente, gritando de locura, como si todos nos hubiéramos vuelto locos. Su Alteza se agarró la cabeza con la mano y la otra me estranguló con más fuerza. Mi visión se estaba oscureciendo. No podía aguantar mucho más. Pero en ese momento, vi algo debajo de su almohada. Debajo de su almohada había una espada. Estaba acolchada debajo cuando dormía. Y era un hábito que desarrolló después del destierro. Agarré la empuñadura y saqué la espada a la luz. La luz helada brilló, y Su Alteza se rió de buena gana. Sus ojos rojos sangre. Preguntó, ¿vas a matarme también? ¡Ven! ¡Apuñálame, rápido! ¡Apuñálame justo en el corazón! ¡Puedes añadir el recuento! He de ver quién será el último en morir. ¡Tú o yo! Por supuesto que no apuñalé. Solo mostré la espada ante él y exclamé con todo mi ser. ¡Su Alteza, Su Alteza! ¡Por favor, regresa! ¡Mírate! ¡Mira en lo que te has convertido! Había roto todos sus espejos, y había pasado mucho tiempo desde la última vez que miró su propio reflejo. La hoja de esa espada era afilada y brillante. Reflejaba su apariencia de entonces y también vio su propio rostro. Cuando se vio a sí mismo en el espejo, de repente se detuvo. La fuerza con la que Su Alteza solía estrangularme no disminuyó. Pero, después de quién sabe cuánto tiempo, miró, y de repente, 2 líneas de lágrimas brotaron de sus ojos. Cuando vi sus lágrimas, no pude evitar llorar también. Ese reflejo en la espada. ¡Qué fealdad! Incluso con solo una mirada lo encontré repugnante. Así que, ¿por qué lo hice mirarse a sí mismo así? Para recordarle que ahora era una criatura tan fea. Todavía no podía soportarlo y la espada cayó de mi mano, cayendo al suelo. Al final, Su Alteza me echó con fuerza y dijo, «Lárgate». Me escapé arrastrándome y tropezando. Habiendo escuchado hasta este punto de una vez, esa respiración contenida en la garganta de Xielian finalmente se soltó un poco. Woshi también bajó las manos. Corrí muy lejos y escapé del reino de Wuyong. Y no pasó mucho tiempo antes de que el volcán del horno entrara en erupción una vez más. Esta vez, todo el reino de Wuyong estaba completamente enterrado. Ni una sola alma salvada. Un país entero desapareció así. Escapé de esta calamidad. Pero después, nunca más escuché noticias de Su Alteza. Fue como si él también estuviera enterrado junto con el reino de Wuyong. He viajado a los cielos antes. Y también me he cultivado por mi cuenta. Así que tengo algunos logros. Mantuve el estado de mi cuerpo y vagué sin rumbo por todo el reino mortal. Había servido a Su Alteza desde que era joven. Y ahora que ya no necesitaba servirle más, en realidad no sabía qué hacer. Su Alteza se había ido. Mis 3 amigos también estaban muertos. Creé 3 falsificaciones de cáscara vacía e hice las falsificaciones de hablar con sus voces para hablar conmigo. Y jugar a las cartas a veces. Habiendo escuchado falsificaciones con cáscaras vacías, la expresión de Xielian se volvió solemne. Woshi continuó. Más tarde, mi magia mejoró, así que también inculqué las habilidades de mis 3 amigos en las falsificaciones. Xielian preguntó suavemente. ¿Eran los otros 3 Woshi? No es de extrañar que siempre pensara que los otros 3 Woshi eran bastante extraños. Nunca actuaron por su cuenta y tampoco socializaron con él 1 a 1. Entonces eran falsos. Y si se alejaban del lado de Woshi, quedarían expuestos. Woshi respondió. Son ellos. Entonces, supongo que tú también eres el discípulo de mis 3 amigos. Por desgracia, no soy ellos después de todo. La habilidad que pude inculcar en las falsificaciones era solo el 20 o 30% de su verdadera fuerza. Así que no sé si podía enseñar mucho. Y esas 3 falsificaciones que me habían hecho compañía durante tanto tiempo también habían sido destruidas por él durante mucho tiempo. Después de 1 o 2 siglos más, la dinastía celestial cambió, y los funcionarios celestiales del pasado se desvanecieron. Gradualmente, un nuevo grupo de oficiales celestiales los reemplazó. Sin embargo, nada de eso era asunto mío, y yo estaba solo viviendo, esperando descaradamente la muerte. Hasta que un día, en algún reino, nació un príncipe heredero bajo la estrella siniestra. Ese eras tú, el príncipe heredero del reino de Xianle. Por fin estaba aquí. Las manos de Xielian que descansaban sobre sus muslos se apretaron ligeramente. Woshi se sentó con las piernas cruzadas y habló, abrazando sus brazos. Pensé que era una coincidencia, una gran afinidad, pero en verdad, para entonces, Wuyong había sido destruido por muchos, muchos años. Por supuesto que habría 1 o 2 después de algunos cientos de años, así que no fue realmente una coincidencia en absoluto. Pero, aún así, con un sentimiento que ni siquiera yo entendía. Casualmente me inventé un nombre y me convertí en Woshi de Xianle. Sabía que ese nombre era inventado, pensó Xielian. Sin ofender a tu Xianle, dijo Woshi, pero confundir y conseguir la posición de Woshi fue demasiado fácil para mí.
Solo había un problema, y era que la gente siempre pensaba, sin barba uno es incapaz. Los que eran jóvenes deberían ser inexpertos e incompetentes, y serían despreciados. Si iba a la entrevista con mi rostro actual, podría no aprobar. Así que cambió un poco mi rostro. Agregué unos 10 años, 20 años, y efectivamente los confundí. Pero para ser Woshi, significaba que tenía que hablar directamente con los oficiales celestiales del reino celestial. Por lo tanto, me encontré cara a cara con Jung-woo. La apariencia de Jung-woo y la de la Alteza que yo conocía era completamente diferente. Aún así, estaba demasiado familiarizado con él después de todo. Después de intercambiar palabras un par de veces, ya tenía mis sospechas. Pero todavía eran solo sospechas. E incluso si era sospechoso, no quería exponer nada. Él ya se ha convertido en otra persona por completo, y los rostros de su cara también se habían desvanecido. Pensé que el resentimiento de mis 3 amigos había disipado. Y si ese era el caso, entonces no había necesidad de sacar a relucir ninguna historia antigua y romper esta paz. Entonces, no estaría bien si ambos fingimos no reconocernos. Si fuera yo, probablemente haría lo mismo, dijo Xielian. Pero todavía no pudimos fingir hasta el final, dijo Woshi, porque los dos te vimos. Su Alteza ya debe haber adivinado por qué tenía tantas esperanzas en usted. Te pareces mucho a él, así que esperaba que te convirtieras en alguien como el dios en el que había querido convertirse, y que hicieras lo que él no pudo hacer. Podrías usar tu perfección para remediar nuestros lamentos. Hua Cheng, sin embargo, dijo rotundamente, te has equivocado desde el principio. No son iguales en absoluto. Woshi le dio una mirada y dijo, por supuesto que dirías que no son similares ahora, pero en ese entonces eran muy parecidos. Y lo malo era que eran demasiado parecidos. Se volvió hacia Xielian de nuevo. Esa vez, en la ceremonia de agradar a Dios, salvaste a un niño pequeño caído de la muralla de la ciudad. Y yo no estaba muy contento. No fue solo porque ese incidente detuvo la ceremonia. Fue más porque ese incidente fue demasiado llamativo. Habías despertado la atención de Jung-woo. Jung-woo empezó a hablarme de ti. Estaba muy interesado en ti. Y cada vez que hablábamos de ti, podía decir vagamente que había algo que no estaba bien. Pero me di cuenta de que realmente le agradaste. Fue el placer de haber encontrado un buen brote adecuado. Y estaba pensando en nombrarte. Solo que, cada vez, usaría todo tipo de razones para instarlo a que no lo hiciera. Xielian no quería creer que el afecto de Jung-woo hacia él fuera falso. Pero cuando escuchó a Woshi confirmar que era sincero, sus sentimientos se volvieron complicados. Difíciles de describir. El punto de inflexión fue el puente Jinyan, dijo Woshi. Habiendo escuchado esas 3 palabras, Xielian volvió a ponerse firme. Woshi dijo, ¿todavía recuerdas a ese fantasma en el puente Jinyan? Xielian respondió tranquilamente. Esa fue mi oportunidad de ascenso. Por supuesto que lo recuerdo. Ya sentí que algo andaba mal cuando te topaste con ese fantasma, dijo Woshi. Ese fantasma acechaba un puente roto en la naturaleza estéril. Estaba vestido con una armadura rota, las llamas del karma bajo sus pies, y sangre y armas afiladas cubrían su cuerpo, dejando huellas de sangre y llamas con cada paso. Y esas 3 preguntas que te hizo, todo eso me interesó mucho. Incluso me preocupó, y no pude señalar que estaba mal. Y después de derrotar a ese fantasma en el puente, ascendiste tan rápido que no tuve la oportunidad de resolver las cosas. Afortunadamente, después de que ascendiste, la actitud de Jung-woo hacia ti fue buena como siempre, otorgándote favores, pensando muy bien de ti, como si nada hubiera cambiado. Así que también me dije a mí mismo que no pensara demasiado. Y luego, fue la gran sequía de Xianle, la rebelión de Jong-an y la aparición de esa criatura, Bai Wuxian. Xielian contuvo la respiración y se aferró a cada palabra. Woshi dijo, ya lo dije antes, pero al principio no sabía qué era esa criatura. Incluso si la enfermedad del rostro humano se había manifestado, solo tenía 3 sospechas, ya que los espíritus parásitos resentidos no son nada nuevo, solo que antes no se habían extendido tanto. Además, estaba bastante resentido con el destino. Así que, al principio, pensé que Bai Wuxian nació de la naturaleza, que eran los cielos los que querían castigarte. Pero, a medida que entraba más y más en contacto con esa criatura, y la enfermedad del rostro humano se estaba volviendo cada vez más fuera de control, además de muchas otras cosas además de todo esto, me obligaron a pensar en el peor de los escenarios. ¿Muchas otras cosas?, preguntó Xielian. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo cuáles? Esa familia de 3, que cayó a la muerte a las puertas de la capital real de Xianle, respondió Woshi. Xielian dejó de respirar. Eso fue... Después, examiné los cadáveres de esas 3 personas, dijo Woshi, y descubrí que no eran humanos en absoluto, sino 3 conchas vacías. Xielian exclamó, «Pero, las conchas vacías son huecas. ¿No tienen órganos y no pueden sangrar?» No había necesidad de órganos, dijo Woshi. Al caer desde tal altura, las entrañas, por supuesto, se dañarían.
Simplemente coloque un poco de carne triturada en el vientre de las conchas vacías y vierta algunos fluidos con sangre. Eso sería suficiente. Entre mis 3 amigos, había uno que era experto en crear cosas tan ingeniosas. La técnica para crear falsificaciones con cáscara vacía fue su creación desde el principio. Él solo nos enseñó la habilidad a nosotros. El método para crear falsificaciones con cáscara vacía no estaba tan extendido en ese entonces. Así que, dado que mis amigos estaban todos muertos, ¿quién crees que podría hacer falsificaciones de cáscara vacía tan realistas aparte de mí? Xie Lian bajó la cabeza, sus pupilas encogidas. Esa familia de 3 que cayó a la muerte ante las puertas de la capital real de Xiale fue un catalizador directo de la guerra. Y esas vidas no eran reales en absoluto. ¡Era una trampa! Entonces, ¿por qué no me lo dijiste en ese momento? Cuestionó Xie Lian. No me atreví, dijo Woshi. Si realmente fuera él y te lo dijera, entonces, con tu personalidad en ese momento, no habrías cobrado venganza. Eso no te habría salvado a ti ni a Xian en absoluto, y solo aceleraría tu aniquilación. Además, incluso sin esos 3 caparazones vacíos, tarde o temprano habría otros incidentes que desencadenarían la guerra, así como el perro desaparecido dentro de la capital. Más tarde, fuiste derrotado. Xianle también fue derrotado. Realmente no pude contenerme más. Por lo tanto, primero envié a todos en el sagrado pabellón real. Luego solicité su gracia dentro del gran templo marcial. Luego, lo desenmascaré directamente. Esto era lo que había mencionado Jung-Woo, su encuentro de hace 800 años. Woshi dijo. Lo interrogué sobre muchas cosas, pero no admitió ni negó nada. Finalmente, le pregunté, Su Alteza, ¿qué es exactamente lo que quiere? Finalmente respondió. Dijo que quiere que te conviertas en su perfecto sucesor. Si había alguien en el mundo que podía entenderlo completamente, eras tú. Una vez que lo consiguiera, nunca lo traicionarías. Entendí su intención. En el fragor de la discusión, comenzamos a pelear con puños. No puedo pelear en absoluto, y si lo hiciera, moriría sin lugar a dudas. Él podría matarme sin mover un solo dedo. Pero en ese momento, su expresión cambió repentinamente y se cubrió el rostro. Me sobresalté, y solo entonces noté que, en su rostro, esas 3 caras emergieron nuevamente. Resulta que no se desvanecieron en absoluto, y él los había estado reprimiendo con sus poderes espirituales. Y ahora, por alguna razón, tal vez por sus altas emociones, o por mí, habían salido nuevamente. Así, mis 3 amigos salieron a provocar una revuelta, provocándole dolores de cabeza agonizantes. Su expresión era aterradora. Una vez más usé esa oportunidad para escapar. Comencé a vagar en el reino mortal una vez más, y esta vez tuve que esconderme por todo el lugar también. Me preguntaba, ¿cómo estaban las cosas donde estaba el reino de Wuyong en ese entonces? Por lo tanto, volví a mirar. No había imaginado que, esta vez cuando regresara, haría grandes descubrimientos. Por alguna razón, la tierra que perteneció al pasado reino de Wuyong estaba completamente sellada, aislada del mundo exterior. Caminé durante mucho tiempo en esa tierra, y me encontré de nuevo con mis 3 amigos. ¿Eran esos 3 espíritus de la montaña? ¿Vejez, enfermedad y muerte? Preguntó Xie Lian. Correcto, respondió Woshi. El horno devoró sus cuerpos, y las cenizas de sus huesos que se quemaron hasta la nada se mezclaron con las cenizas del volcán, y luego se apagaron. Con el tiempo, fueron más y más residuos en capas. Después de 1000 años, se habían transformado en 3 grandes montañas, con partes de sus almas descansando en su interior. Encontrar formas de comunicarme con los amigos que se habían convertido en espíritus de la montaña me llevó mucho tiempo. Pero después de tener éxito, aprendí muchas cosas. Resulta que la dinastía anterior de oficiales celestiales no se desvaneció de forma natural. En cambio, fueron asesinados lentamente uno por uno. Por él. Él masacró a toda la corte celestial, sin dejar a nadie atrás. Después de lavar el reino celestial con sangre, regresó al reino mortal una vez más. Esperó pacientemente por un tiempo, cambió un nuevo nombre, forjó una nueva identidad, se convirtió en un hombre mortal, y luego ascendió. Todos los oficiales celestiales anteriores del reino celestial estaban muertos. Nadie sabía quién era exactamente y nadie sabía cómo se veía antes. La historia de fondo generalizada del emperador marcial celestial en el reino mortal, su trasfondo, sus referencias literarias, su interesante apariencia, rumores, carácter, todo es falso. Son todas mentiras intrincadas que inventó. Esta capital celestial es el nuevo reino celestial que él mismo creó, que está completamente bajo su control. En cuanto a los cadáveres y las cenizas de los funcionarios celestiales de la dinastía anterior, todos están mezclados en los cimientos de esta capital celestial, pisoteados y pisados por él todos y cada uno de los días. En este momento, tal vez también haya alguien debajo de sus pies. Woshi continuó. El de ahora es el dios marcial número 1 del reino celestial, luciendo glorioso y centellante en la superficie. Sin embargo, en su corazón, una oscuridad infinita es reprimida en lo profundo. Resentimiento, dolor, ira,
Odio. Esas cosas necesitaban ser liberadas. Solo entonces podría mantener el equilibrio dentro de sí mismo y continuar siendo el dios marcial número 1 que gobernó los 3 reinos sin asesinarlo todo. El antiguo reino de Wuyong se había convertido en un infierno, y el horno había sido alimentado con un sinnúmero de vivos y 3 antiguos funcionarios celestiales, por lo que ya lo reconocía como el maestro. Por lo tanto, soltaría regularmente esas emociones oscuras dentro del horno, utilizando los millones de almas fallecidas de Wuyong como fuego para encender las llamas del karma, y forjó muchas cosas maliciosas. El método para forjar esas cosas maliciosas es diferente a crear un supremo, ¿verdad? Preguntó Xie Lian. De hecho, respondió Woshi. Supremos fue algo que vino después, ya que él cambió el método de refinación. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Xie Lian. La calidad y la cantidad, dijo Woshi. Le dio a Hua Chen otra mirada. Ambos deben saber ya que un supremo solo nace una vez cada 100 años. Incluso una vez cada varios cientos de años. Por lo tanto, son extremadamente raros, y la dificultad de su creación también es inmensa. Y la vida pasada del Supremo es una existencia independiente. El horno solo proporciona un entorno para aumentar el proceso de su nacimiento explosivo. Aquellos que pueden convertirse en Supremos pueden convertirse en Supremos en cualquier otro lugar, y se convertirán en Supremos tarde o temprano. De hecho, la palabra Supremo se extrajo del significado de sin igual y cima. No tiene mucha conexión con si uno fue enterrado dentro del horno. Aún así, ser capaz de soportar el refinamiento del horno ciertamente haría una de esas entidades, ya que no hay tantos que puedan sufrir en primer lugar. Hasta ahora, no hay solo 3. Xie Lian miró a Hua Cheng, quien estaba justo a su lado, y dio la casualidad de que Hua Cheng también lo estaba mirando. Aunque no sabía por qué Xie Lian miró hacia arriba, todavía sonrió. Woshi continuó. Sin embargo, las producciones anteriores del horno no eran así. En los primeros días, había una sesión una vez cada pocos años, y cada vez los resultados eran diferentes, a medida que salían lotes y lotes. Quizás esto tuvo algo que ver con sus emociones inestables. Todo lo que produjo fueron monstruos forjados por su odio y resentimiento, y probablemente hay algunos nombres familiares entre ellos. Por ejemplo, el reverendo de palabras vacías. ¿El reverendo de palabras vacías también es algo nacido del horno?, exclamó Xie Lian. Correcto, respondió Woshi. Esas criaturas, algunas tienen su propia conciencia y se separaron de él, otras no, y podrían ser consideradas como sus clones. El reverendo de palabras vacías tenía su propia conciencia, y después de que se fue, incluso se dividió a sí mismo en muchos clones más pequeños. Mis 3 amigos custodiaban las fronteras del reino de Wuyong para evitar que esas cosas salieran de la sala, mientras yo pasaba mis años en el mundo exterior buscando esas criaturas, tratando de arreglar la situación. Xie Lian recordó de repente la extraña actitud que tenía Woshi cuando vio a Shi Qingxuan. ¡Maestro! El señor maestro del viento... El hábil maestro divino que le dijo a Shi Qingxuan la fortuna en ese entonces. El que le dijo a su familia que no organizara fiestas. ¿Eras tú? ¡Duh!, dijo Woshi. Aparte de tu maestro, yo. ¿Qué otro experto en adivinación podría ser tan preciso? ¿Qué maestro de adivinación sería tan libre que un tazón de avena podría pagar una sesión? Ese reverendo de palabras vacías había querido intentar devorar al joven Shi Wudu al principio, dijo Woshi. Pero Shi Wudu, ese pequeño bastardo, era demasiado vicioso, difícil de tratar incluso a una edad tan joven. Nada podía afectarlo, y él no tenía miedo de nada. Su destino era tan tiránico que no podía ser tragado. Si lo intentaba morder a la fuerza, podría intentar romper todos sus dientes en un desastre sangriento, por lo que solo podría volverse hacia su hermano pequeño común, con un destino de riqueza. Aunque todavía no logró morder, causó tanto dolor que aquellos 2 hermanos no podían vivir en paz. Además, mordió a uno que originalmente tenía el destino de ascender, por lo que no se sintió agraviado. Que no haya matado a esa cosa muerta realmente me afecta. Ya ha sido asesinado, dijo Hua Cheng. Devorado por He Xuan, dijo Woshi. Lo escuché. Iba a vigilar a los hermanos Shi hasta que todo explotara. Pero en ese momento el horno estaba a punto de abrir sus puertas, así que no pude seguirlos de cerca por mucho tiempo antes de tener que regresar al horno. Y para cuando volví, las cosas ya estaban hechas un desastre. Shi Wudu se había convertido en maldad y había causado un gran caos, completamente fuera de control. Me dio un dolor de cabeza, incluso si quería preocuparme. No podía en ese punto. Realmente se convirtió en algo de lo que no podía encargarse incluso si quisiera. Woshi agregó. Pero, a decir verdad, el reverendo de palabras vacías ni siquiera se consideraba algo particularmente poderoso entre esos monstruos. Simplemente le gustaba salir a provocar problemas. Estrictamente hablando, solo podía considerarse un producto defectuoso, ni siquiera clasificable. Había más. ¿Cómo? Xie Lian dijo en voz baja. Como el alma del que murió en batalla en el puente Jinyan. Woshi contuvo el aliento. Fue él.
De lo contrario, ¿por qué crees que diría que todo comenzó debido a tu única frase? Ese fantasma en el puente era un clon negro que forjó del horno. Cada tantos años, tenía que salir a perseguir y matar para desahogar su odio. Pero solo tenías que derrotar a ese monstruo. Podías sentir que el fantasma del puente había sido asesinado por alguien, así que bajó inmediatamente para ver. Y te vio a ti. Y tú solo tenías que decirle esa frase en la cara. Cuerpo en el abismo, corazón en el paraíso. Este fue un loco golpe en él. Un golpe fatal. Este fue el punto de inflexión en todo.